Hola, bienvenidos de nueva cuenta. En esta ocasión vamos a revisar el tema de procesamiento y presentación de antígenos. Para iniciar, veremos una imagen que ya habíamos platicado en sesiones anteriores, que es esta. Con esta imagen les mostré de manera muy chusca que era una sola APC o una sola presentadora de antígeno. Y es esto, es una célula que toma el antígeno y lo presenta a ¿quién? A los linfos T. Pero ahora ya sabemos que este proceso es más especializado, más complejo y tiene que ver mucho la fagocitosis que está aquí. Recordemos que la fagocitosis tiene sus fases, que es el reconocimiento, la ingestión, la digestión. Y en este punto de la digestión, este antígeno, como ya bien sabemos, es fragmentado en pequeños péptidos. En este caso, los péptidos originados del antígeno se llaman epítopos. Entonces, en este momento, la molécula MHC, que es la que va a presentar el antígeno, toma un fragmento de ese antígeno, es decir, un epítopo, y lo pone en este surco, en esta parte de la molécula. Y ahora sí, ya que está en el surco esa molécula, es decir, el epítopo va y lo está mostrando. Pues se va a presentar porque lo está mostrando a su entorno para que llegue una célula, ¿qué célula? La célula T con su TCR, y lo pueda reconocer. Y así de esta manera está informando la célula qué le está pasando en su interior. Y así da una respuesta inmunológica. El reconocimiento del antígeno se puede dar de diferentes formas. Una por el linfo B y otra por el linfo T. Lo que vemos aquí es que el linfo B, a través de su BCR, puede reconocer antígenos en su forma nativa o original, es decir, este antígeno no ha sido procesado en su forma natural. Entonces, este BCR reconoce antígenos en su manera nativa, ¿ok? A diferencia del linfo T virgen, que requiere que se le presente el antígeno con ayuda de una célula. ¿De quién? De una APC profesional. ¿Cuál? La célula dendrítica. Recuerden que la célula dendrítica es la única que puede presentar antígenos a las células T vírgenes, ya sea CD4 o CD8. Pero miren lo que hay en este esquema. Tenemos un MHC verde y un MHC amarillo. ¿Qué significa esto? Que hay dos tipos de MHC, clase 1 y clase 2. Y estos activan de manera específica a cada tipo celular. Y lo que está ilustrado aquí, miren, aquí este MHC que es amarillo es MHC clase 1. Este MHC clase 1 tiene la capacidad de estimular a las células CD8. A diferencia del MHC clase 2, solamente puede estimular a las células CD4, es decir, a las helper. ¿Qué sucede después de este estímulo, esta interacción MHC epítopo TCR? Pues hay una activación del linfocito. Esta activación es estimulada por la secreción de IL-2. ¿Quién la secreta? El propio linfocito activado, y él mismo la recibe, es lo que estamos viendo aquí. Es una estimulación autócrina. ¿Para qué? Para que haya una proliferación eficiente. Después de esta proliferación hay una diferenciación entre efectoras y de memoria, como ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores. Pero ahora tenemos dos tipos principales de células APC, las profesionales y las no profesionales. ¿Cuáles son las tres APC profesionales? Son, ya las conocemos, la dendrítica, el macrófago y el linfo B. Estas tres células van a presentar antígenos solamente a través de MHC clase 2, pero son las profesionales. Todas las demás células, de manera clásica, típica, van a presentar antígenos a través de MHC clase 1. Todas las células nucleadas presentan antígenos a través de MHC clase 1. Lo que les muestro en la imagen a su derecha es que en condiciones extraordinarias hay ciertos leucocitos que pueden presentar en clase 2 y son estos. Eso va a depender del contexto inmunológico. ¿Qué citocinas lo estimulen a ese tipo celular? Existe la posibilidad que exprese antígenos a través de MHC clase 2. Pero insisto, no es lo típico.
Lo típico es esto, que las 3 APC profesionales es la dendrítica, macrófago y linfos B. Estos son las únicas células que de manera típica, constante, presentan antígenos a través de MHC clase 2. ¿Y cuál es la diferencia entre estas 3? La que ya hemos platicado, que la dendrítica es la célula que es la única célula que puede estimular a las vírgenes. Las demás estimulan las células efectoras, es decir, que ya pasan por la estimulación de la dendrítica. Ahora, como les decía, el MHC es una proteína, y al ser una proteína, sus genes están codificados en el DNA. Resulta que el gen se llama HLA, y nosotros humanos tenemos tres clases de HLA. HLA significa antígeno leucocitario humano. HLA-1 es lo mismo que MHC-1, y HLA-2 es lo mismo que MHC-2. Es lo mismo, solamente que ustedes, los médicos, lo conocen con mayor frecuencia como HLA, y los que saben de inmunología lo conocen más como MHC, pero son sinónimos. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos que en el genoma humano tenemos 3 regiones que codifican a 3 HLAs distintos, el 1, el 2 y el 3, pero solamente los genes 1 y 2 son los que son proteínas que presentan antígenos. HLA3 en los humanos codifican a otras proteínas como la proteína C y TNF-alfa y TNF-beta. ¿Ok? Entonces, recordando, HLA es lo mismo que MHC, tanto clase 1 como clase 2. Y en el genoma tenemos codificados 3 tipos de HLA, 1, 2 y 3. Solamente el 1 y el 2 codifican para proteínas que presentan antígeno. Los otros codifican otras proteínas. ¿Ok? Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Que hay regiones en esos HLA. Tenemos que hay de P, de Q y de R. Y también tenemos HLA 1, A, B y C. Esto porque es importante, porque cuando un médico quiere trasplantar un órgano a un receptor, lo que tipifican, lo que están buscando es que sean muy iguales, o sean muy parecidos en sus tipos de HLA. Y es lo que vemos en esta imagen. Lo que vemos aquí es como en experimentos se han hecho apareamientos de cepas endogámicas, es decir, que se cruzan entre parentescos muy cercanos, lo que reduce la variabilidad genética. Así tenemos cepas puras de MHC, lo que muestra esta imagen. Entonces vean, el progenitor tiene esta cepa pura de HLA y la amarilla tiene esta cepa pura de HLA. Cuando tiene una progenie, es decir, un hijo, pues ahora sí ya es un híbrido. Está la mezcla de estos dos progenitores. ¿Y cuáles son las opciones de trasplante entre ellos 3? Miren, aquí tenemos al progenitor que es puro, una cepa pura. Aquí le saca un pedazo de injerto de piel y se lo pasa al receptor, que es un hijo. ¿Y qué le pasa? No lo rechaza. ¿Por qué? Porque este es puro, tiene solamente este gen, pero este también lo tiene. ¿Se dan cuenta? Esa cepa, este progenitor de cepa pura le puede dar también a otra cepa pura, pero no le puede dar a otra cepa que no sea la suya. ¿Se dan cuenta? Porque atacaría al injerto. Lo mismo pasa con el progenitor que es KK. El hijo es BK, entonces, por lo tanto tiene las proteínas y los genes K, y no destruiría al injerto, pero si lo destruiría se le pasa a la cepa pura, que es BB. Aquí tenemos qué pasaría con el progenitor, es el hijito. Le puede donar a otro hijo porque al igual es híbrido, pero no le podrá donar ni a papá ni a la mamá porque ambos son puros y ya es una mezcla. Ahora, esto sucede cuando pues hay endogamia. Pero ¿qué nos pasa a nosotros, los humanos? Aquí tenemos que los progenitores ya son híbridos de por sí, porque son papá y mamá que tienen una historia familiar distinta, no son consanguíneos en la mayoría de los casos.
Y entonces aquí estos colores están mostrando las variedades o los haplotipos de HLA que cada uno tiene, tanto la mujer como el hombre. Al generar una progenie, pues hay una combinación entre estos, ¿se dan cuenta? Y ahora vemos aquí que al tipificar los haplotipos que tienen los haplotipos que tienen los descendientes, pues vemos que ninguno es totalmente igual. Por eso sucede que cuando hay un trasplante, los inmunosuprimen para hacer que esas partes que no son iguales no hay una respuesta tan agresiva ante esa diferencia que hay. Porque recuerden que en HLA no hay dos personas iguales en el mundo. Iguales no los hay. Que sean muy parecidas, existe esa posibilidad, pero que sean iguales no las hay. Siempre que hay un trasplante de órgano, hay un proceso de inmunosupresión. ¿Cuál es la estructura de estas moléculas de MHC? Aquí se las muestro. MHC clase 1 tiene dos cadenas, cadena alfa y cadena beta. La cadena alfa tiene tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿Ok? Entre alfa 1 y alfa 2 está el surco, que es donde se pega lo que es el epítopo, el antígeno. Alfa 3 es el sitio que ocupa de unión para la molécula CD8. ¿Ok? Y la cadena beta 2 microglobulina, que es aquí la azulita, le da soporte de estructura a esta proteína, ya que si no estuviera esta, se doblaría sobre sí misma y ya no podría presentar un antígeno. ¿Ok? Entonces recuerden que tiene dos cadenas, alfa y beta. El surco se hace entre alfa 1 y alfa 2, y alfa 3 es el dominio de unión para CD8. Tenemos ahora MHC clase 2, ¿ok? Clase 2 tiene dos cadenas, la cadena alfa, y la cadena beta. Entre alfa 1 y beta 1 se forma lo que es el surco. Y en ese surco, igual que la vez pasada, aquí es donde se pega el epítopo. Y los segmentos de alfa 2 y beta 2 son los sitios para que se pueda unir la molécula CD4. Algunos libros mencionan que beta 2 es la zona preferencial de unión para CD4. Y aquí vemos la misma figura, pero con el libro de Lavas. Cadena alfa, cadena beta. Tiene dos regiones, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Entre alfa 1 y beta 1 el surco, y beta 2 es donde se puede unir la molécula C4. Lo que les muestro aquí es que en estos surcos, aquí estamos viendo de parte como desde arriba lo que es el surco. Eso es una proteína, y la proteína está hecha de aminoácidos. Los puntos rojos que muestra esta vista aérea del surco indica que en esa zona hay una mayor variabilidad de aminoácidos. ¿Pero para qué? Para que el epítopo se una con mayor avidez, con mayor fuerza. Recuerden que todo esto son formas, como lo muestra aquí, ¿sí? Entonces, esta variabilidad de aminoácidos hace que el surco tenga formas distintas. ¿Para qué? Para epítopos distintos. Así, para hacer una respuesta inmune más eficiente. Lo que estamos viendo aquí, cómo se lleva a cabo el procesamiento de los antígenos. Recuerden que el procesamiento era que lo endocitamos, lo partimos en cachitos y obtenemos los epítopos de los antígenos. Aquí tenemos esa parte, es la vía del endosomal. Aquí hay un endosoma, el elemento fagocitó ese patógeno, lo digirió. Recuerden que es un fagosoma con un lisosoma, lo partió en cachitos y liberó lo que son los epítopos. A la par de esto, en el retículo endoplásmico se está formando la proteína de MHC clase 2, su cadena alfa y la cadena beta. Como estas no se generan al mismo tiempo, en lo que se encuentran las dos cadenas se acompañan de chaperonas, que puede ser calreticulina, ¿ok? O calmodulina. Esas son las chaperonas. Una vez que se encuentran las dos cadenas, las chaperonas son liberadas y al mismo tiempo
hay un bloqueo del surco por la cadena invariante y el clip, la parte más ancha de esta cadena invariante, se llama clip y tapa el surco. En este momento el MHC ya es activo, migra al Golgi y del Golgi se va a una vesícula donde se une con el fagolisosoma. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Esto y esto es lo mismo. ¿Ok? Cuando se fusiona el fagolisosoma con el lisosoma, con el endosoma del MHC, hay un cambio de pH. Esto hace que se rompa la parte más delgada de la cadena invariante, que era esta, quedando solamente el clip. Dijimos también que había varios haplotipos de HLA. En este caso, el haplotipo de HLA-DM retira el clip del surco de MHC clase 2. ¿Para qué? Recuerden que se fusionaron esas dos vesículas. Ya que HLA-DM quita el clip, ahora sí puede entrar un epítopo al surco de MHC. Y ahora sí, presentar el antígeno a la célula CD4 o la helper. Recuerden que la helper, ¿qué hace cuando recibe este estímulo? Libera citocinas. ¿Para qué? Para estimular a otras células que hagan mejor su función. Recuerden, la CD4 no mata. La CD4 helper estimula a través de la liberación de citocinas la función de otras células. Ahora tenemos la segunda vía, que es por clase 1. Ese es el citosólico. Miren, el otro endocitamos al patógeno. Aquí ya está adentro el patógeno y es lo que se pone como ejemplo una infección viral. Aquí recuerden que el virus es un patógeno, un parásito obligado que requiere la maquinaria celular para poder replicarse. Y entonces aquí hay el DNA viral que se mezcla con el DNA genómico de otras células y esto favorece que las proteínas virales se repliquen. Aquí son los ribosomas. Este choricito que vemos aquí muestra lo que es la proteína inmadura y al final tenemos una proteína viral sintetizada. El cuerpo tiene la capacidad de reconocer esas proteínas virales o las transformadas también, es decir, las cancerígenas, y las marca. ¿Cómo las marca? Con la ubiquitina. Entonces la ubiquitina ubiquitiniza a las proteínas. ¿Pero para qué lo hace? Para que pasen a un digestor de proteínas. Imaginemos que esto es como un triturador de papeles, donde meten papel y sale de otro lado en cachitos. Es exactamente lo mismo, pero para que pase requiere de la ubiquitinación. Una vez que pasa, este péptido, antígeno, es partido en pequeños epítopos que estamos viendo aquí. Y como en la ocasión pasada, al mismo tiempo que se haga esto, en el retículo endoplásmico rugoso se está formando lo que es el MHC clase 1. Y al igual, beta 2 microglobulina y la cadena alfa no se forman al mismo tiempo, una espera a la otra. Y en lo que la cadena alfa espera beta 2, se una chaperona. ¿Para qué? Para que mantenga su forma. Una vez que llega a beta 2 microglobulina, se une a lo que es el TAP, que es es un poro transportador de antígenos. ¿Ok? Cuando se une, este poro se abre, lo que permite que entre el epítopo o el péptido que ya fragmentó el proteosoma. Pero ahora recuerden que el surco tiene un tamaño específico, y para que quede el tamaño específico se ocupa esta enzima que es ERAP. ERAP lo que hace, rompe al péptido algo más pequeño, el tamaño preciso para que MHC clase 1 lo reciba en el surco. Una vez que ya está hecho esto, se va el MHC clase 1 al Golgi y del Golgi a la membrana. Recuerden que MHC es una proteína de membrana. ¿Para qué? Para informar que esta célula está infectada. ¿Y qué le va a hacer CD8? La va a matar por citotoxinas. Recuerden que el CD8 es citotóxico y mata por citotoxinas. ¿Cuáles? Granzima y perforina. Perforina hace pequeños poros en la membrana y la granzima activa la vía de las caspasas.
y la activación de esas vías significa apoptosis. Ahora, veamos aquí lo que es la presentación cruzada. La presentación cruzada es cuando una célula fagocita esta célula fagocita por completo a la zona infectada. ¿Se dan cuenta? Y hace exactamente lo mismo que ya platicamos. Pero cuando esto sucede en una célula dendrítica, imaginemos ahora que esa es una célula dendrítica, ¿ok? Cuando esto lo lleva a cabo una célula dendrítica y presenta un antígeno por clase 1, ¿qué pensaríamos? Pues que significa muerte celular. Pero no, cuando una APC profesional, en particular la dendrítica, presenta antígenos por clase 1, significa estimula la expansión clonal de las moléculas CD8. Eso tengan mucho en cuenta, por favor. Otra vez, si imaginamos que esto es una célula dendrítica, la célula dendrítica, recuerden que es una potente célula fagocítica, tanto así que puede comer células completas infectadas, ¿ok? Entonces esto favorece que se active en la dendrítica la presentación de antígenos por vía clase 1, ¿ok? Recuerden que las APC profesionales presentan con mayor eficiencia por clase 2, pero cuando la célula dendrítica se come una zona infectada, lo que hace, en lugar de presentar por clase 2, presenta por clase 1. Pero al presentar la dendrítica por clase 1, la célula CD8 no la mata. Aquí hay una molécula coestimuladora, correguladora, que libera la célula dendrítica, y lo que le indica a la célula CD8 es que prolifere. ¿Para qué? Para hacer más eficiente la respuesta contra ese virus que infectó a la célula, ¿ok? Y aquí vemos pues la vía clásica por la cual mata la CD8. Y aquí lo que tenemos es como que un resumen de todo lo que hemos visto. Las APCs, esta APC epitelial en la célula de Langerhans reconoce un antígeno, se activa la dendrítica, y esta dendrítica puede viajar a un vaso linfático, llegar al ganglio y activar la respuesta inmunológica a través de MHC clase 2, porque es una APC profesional en la dendrítica. Pero al igual vemos que esos antígenos pueden ser detectados por todos los epitelios y sucede exactamente lo mismo. La dendrítica fagocita al virus y va a hacer presentación de antígenos, ¿ok? O si el antígeno libre, digamos una bacteria, se va a la sangre, la respuesta inmune se va a llevar a cabo en el vaso. Recuerden que el sistema linfático va a filtrar junto con el ganglio los patógenos que están en los tejidos, mientras que el vaso, órganos linfóides secundarios, el vaso filtra patógenos de la sangre, ¿ok? Y aquí lo que estamos viendo es como la vía clase 2 estimula las helper, tanto los macrófagos como los linfos B. Pues se dan cuenta aquí que el linfo B, ¿qué es lo que hace? Detecta en su forma nativa a través de BCR al patógeno, lo endocita y lo procesa y lo presenta, generando así anticuerpos. Y pues bueno, les dejo esta frase, que vean que el sistema inmune está altamente coordinado en los diferentes niveles, y les dejo su cuestionario para que vayan siendo expertos en inmunología. Bueno, nos vemos, hasta luego.